¿Qué tal, compañeros, estudiantes de la hermosa carrera de Derecho? Es un gusto servirles. El día de hoy nuestro grupo tendrá el honor de exponer un tema bastante fascinante que es el fundamento del derecho procesal civil. Mi nombre es Jesler Rocael Junior Godínez Estrada. En este espacio hablaré sobre el derecho procesal civil y la jurisdicción. Mis demás compañeros hablarán sobre otros temas importantes para la carrera de nosotros. Sin más trámite, comencemos. Antes de dar un concepto del derecho procesal civil, hablaremos sobre sus denominaciones. Con el paso del tiempo, el derecho procesal civil ha tenido diferentes denominaciones, las cuales daré mención. La primera denominación surgió en el siglo XVIII. En los libros lo conocían como práctica judicial o práctica civil. Hoy en día se siguen escribiendo libros como este estilo, como práctica do procesal civil. La segunda mención fue en el siglo XIX. Se sustituye la palabra práctica por procedimiento. A comienzos del siglo XIX empieza a abrirse el camino entre los países, que se le empezaba a conocer como derecho procesal. En la doctrina francesa se le denominó como derecho procesal civil, y es esta que actualmente se utiliza, derecho procesal civil. Una vez hablado sobre sus denominaciones, entraremos sobre qué es el derecho procesal civil. Antes de entrar haré dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es proceso? Bueno, el proceso es una serie de etapas o una serie de fases. La segunda pregunta es, ¿para qué sirve el proceso? El proceso sirve para llevar a cabo un determinado fin. Una vez resuelta, podemos decir qué es derecho procesal civil. ¿Y qué es el derecho procesal civil? Bueno, el derecho procesal civil es una ciencia que estudia el conjunto de normas, técnicas y doctrinas que tratan sobre la presentación, desarrollo y solución de las reclamaciones planteadas ante el tribunal, fundada en la aplicación de las normas del derecho privado. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que es la que regula la forma, los medios, las actuaciones y las relaciones de un procedimiento judicial. ¿Cuál es el objeto? El objeto del derecho procesal es un proceso judicial. Es a su vez unas soluciones posibles para dirimir conflictos con relevancia jurídica. Muy bien, ahora hablaremos sobre la jurisdicción. La jurisdicción ha tenido 4 vocablos. La primera como ámbito territorial, la segunda como sinónimo de competencia, la tercera como un conjunto de poderes o de autoridades, ciertos órganos del poder público, y en su sentido de proceso técnico funcional para hacer justicia. La primera como ámbito territorial. Se dice que las diligencias que deban realizarse en diversas jurisdicciones se harán por medio de otro juez. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es la potestad que tiene el Estado para administrar justicia en un determinado territorio. El segundo vocablo es sobre la jurisdicción por competencia. Esto es una medida de jurisdicción. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia para conocer un determinado asunto. Recordemos,
que la competencia se puede dar por razón de materia, por razón de cuantía, por razón territorial. Bueno, en este momento hablaremos sobre la jurisdicción como poder. Se menciona aquí que el poder judicial es la investidura de la jerarquía más que la función. La jurisdicción como función es considerada como el poder o el derecho de juzgar, a lo cual va agregado el mando o el imperio. Por lo tanto, se entiende como la potestad que tiene el Estado en la aplicación de justicia y ejecución de decisiones, es decir, quienes representan el poder estatal podrán juzgar desde situaciones jurisdiccionales, siendo estos los jueces, considerados personas como personas idóneas para imponer justicia ante cualquier cuestión litigiosa de los interesados, dándoles a cada quien lo que les corresponde. La palabra jurisdicción se deriva de la voz latina jurisdictio, que significa administración de derecho. Esta figura aparece desde el momento que el Estado prohíbe a las personas hacer justicia por su propia mano. O sea que el Estado toma las posturas de administración de justicia a través de los tribunales, quienes son los encargados de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Bueno, ahora volvamos a mencionar cuál es la función jurisdiccional. Bueno, la función jurisdiccional pues es una función pública esencial del Estado que consiste básicamente en resolver las contenidas que se suscriben entre los individuos por violaciones que se hayan cometido contra el ordenamiento jurídico de ese Estado, restableciendo y aplicando dicho ordenamiento. Sin embargo, para comprender más de la jurisdicción es necesario conocer los elementos del acto jurisdiccional. Los elementos del acto jurisdiccional son tres. La primera, la forma. La segunda, el contenido. Y la tercera, la función. El primer elemento, por forma, se entiende la presencia de las partes de los jueces y de procedimientos establecidos en la ley. La segunda, por contenido, estima la existencia de un conflicto o controversia que debe ser dirimido por los agentes de la jurisdicción mediante una decisión basada en la autoridad de cosa juzgada. Y por último, tenemos la función. Y la función es la facultad de declarar el derecho de hacer cumplir lo juzgado. Entonces, la jurisdicción se puede decir en una forma sencilla, que es la función que tienen los tribunales de justicia de conocer, sentenciar y ejecutar lo sentenciado en los conflictos que sean sometidos a su decisión. ¿Quién es la persona encargada de juzgar? Es el juez. Bueno, muy bien compañeros, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya servido de utilidad. En este momento mi compañero hablará sobre su tema. Y eso sería todo. Muchas gracias. Continuamos con el concepto de la acción. La acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar la satisfacción de una pretensión. Mediante la acción se cumple la jurisdicción, vale decir que se realiza efectivamente el derecho, ya que por tradición o principio tradicional se rige en materia civil. La jurisdicción no actúa sin la iniciativa individual, nemo judex sine actore. Es por esta circunstancia que en tanto el individuo ve en la acción una tutela de su propia personalidad,
la comunidad ve en el cumplimiento de uno de sus más altos fines, o sea, la realización efectiva de las garantías de justicia, de paz, de seguridad, de orden y de la libertad, consignadas en la Constitución. De acción en sentido procesal se puede hablar en tres aspectos distintos. El primero de ellos, como sinónimo de derecho, es el sentido que tiene el vocablo cuando se dice el actor carece de acción o se hace valer la exceptio sine action agit, lo que significa que el actor carece de un derecho efectivo que el juicio debe tutelar. Aspecto número 2, como sinónimo de pretensión. En este, el sentido más usual del vocablo en doctrina y en legislación se haya recogido en frecuencia en los textos legislativos del siglo XIX, que mantienen su vigencia aún en nuestros días. Se habla entonces de acción fundada y acción infundada, de acción real y de acción personal, de acción civil y acción penal, de acción triunfante y acción desechada. En estos vocablos, la acción es la pretensión de que se tiene un derecho válido y en nombre del cual se promueve la demanda respectiva. En cierto modo, esta acepción de la acción como pretensión se promueve la demanda respectiva. En cierto modo, esta acepción de la acción como pretensión se proyecta sobre la demanda en sentido sustancial y se podría utilizar instintivamente diciendo demanda fundada e infundada. Demanda de un derecho real o personal. En este caso decimos el lenguaje habitual del foro y de la escuela de muchos países. Aspecto número 3. Como sinónimo de facultad de promover la actividad de la jurisdicción, se habla entonces de un poder jurídico que tiene todo individuo como tal y en nombre del cual le es posible acudir ante los jueces de demanda de amparo a su pretensión. El hecho de que esta pretensión sea fundada o infundada no afecta la naturaleza del poder jurídico de accionar. El hecho de que esta pretensión sea fundada o infundada no afecta la naturaleza. Pueden promover sus acciones en justicia, aunque aquellos que erróneamente se consideren asistidos de razón. A lo largo de todo este libro, la palabra acción se halla usada en este último sentido cuando le damos otro diverso significado. Por así corresponde, le hacemos notar expresivamente como acción, no en derecho material del acto, ni su pretensión a que ese derecho sea tutelado por la jurisdicción, sino su poder jurídico de acudir ante los órganos jurisdiccionales. Pasamos a examinar el alcance de esta definición, definiciones legales y su deficiencia. La acción parece definida todavía en algunas legislaciones americanas, como por ejemplo que la acción es el medio legal de pedir judicialmente lo que es nuestro o no se debe. Simple paráfrasis de un pasaje clásico de notaria difusión. Una definición de esa índole, no obstante, el prestigio de la autoridad no puede satisfacer las exigencias científicas del derecho procesal moderno. Aparte de la impropiedad técnica que supone incorporar una definición al derecho positivo, deben hacerse a su respectivo dos observaciones. Por un lado, que el concepto de la acción como medio legal correcto en sí mismo confunde acerca de su naturaleza. Esta no es tan solo redium juris, sino un poder jurídico autónomo que puede concebirse desprendido del derecho material sobre lo nuestro o lo que no se debe. Por otro lado, que la definición no alcanza a comprender las acciones de mera declaración, en las cuales no se reclama nada
que no nos pertenezca o que no nos sea concebido, sino una pura declaración apta para hacer cesar un estado de incertidumbre jurídica. Tampoco abarca las acciones preventivas y algunas constitutivas. Corresponde, en consecuencia, prescindir de estas definiciones contenidas en las leyes y examinar el tema de la acción tal como surge del conjunto de normas del derecho positivo. Tratemos ahora de fijar el alcance de este poder jurídico. Acción y justicia. La acción nace históricamente como una supresión de la violencia privada, sustituida por la obra de la colectividad organizada. La primitiva represalia y la instintiva tendencia de hacerse justicia por su mano desaparecen del escenario social para dar entrada a un elemento sustantivo, inspirado en el propósito de obtener la justicia, reacción por acto racional y reflexivo de los órganos de la colectividad jurídicamente ordenados. La acción en justicia es, en cierto modo, el sustitutivo civilizado de la venganza. No cabe duda, en consecuencia, que la acción funciona en el orden actual de las cosas. Merced a la presencia del Estado, a su injerencia directa y a su propósito de asegurar la paz y la tranquilidad social mediante el imperio del derecho. Esta consideración inicial conduce naturalmente al espíritu hacia el carácter público de la acción. En cuanto a su finalidad inmediata, la acción no procura solamente la satisfacción de un interés particular, sino también la satisfacción de un interés de carácter público, uti civis. Es muy significativo que desde dos terrenos distintos se haya podido afirmar que el ciudadano que promueve la acción desempeñe una función pública en cuanto procure la vigencia efectiva del carácter público al derecho procesal. Por esto no significa que todas las leyes procesales sean de orden público. Probablemente complemente distintos del que aquí se sitúa. Vamos ahora con acción y derecho. Admitido ese primer punto, puede avanzarse comprobando que el derecho de reclamar ante el Estado parece en ciertos momentos confundido en el derecho material o sustancial. El derecho y la acción se presentan entonces en una unión no siempre fácil de separar. El derecho, caso por caso de la justicia primitiva, no permite distinguir con claridad en qué se diferencia una y otra cosa, ya que el derecho mismo no aparece hasta el momento en que la inspiración divina lo indica a juzgar. La misma formación histórica del derecho romano ofrece un claro ejemplo de un sistema jurídico sin derechos subjetivos. El derecho no existe, solo existe la acción. Durante una larga etapa de este proceso, la actio fue considerada el derecho mismo. En nuestros tiempos, el derecho comunista y el derecho nacional socialista volvieron hacia la idea de una justicia dictada en consideración a exigencias de oportunidad. La Kampf wieder auf das Subrecht no es sino la justificación de un derecho caso por caso, en el cual no existe propiamente derecho hasta el momento en que la acción es jurídicamente acogida. El derecho angloamericano se apoya todavía en una amplia medida sobre esta misma concepción. Por dentro del sistema jurídico de nuestros países, la distinción conceptual entre el derecho y la acción aparece últimamente con suficiente claridad. Salvo muy escasas opiniones resistentes, este punto puede darse por definitivamente admitido en el derecho procesal moderno. Pero cuando se trata de discernir el carácter abstracto o concreto de este derecho,
Dentro de los términos de las doctrinas esquemáticamente expuestas, la decisión debe inclinarse hacia la concepción abstracta del derecho de obrar. Espero y se haya entendido un poco de este concepto de la acción. Gracias. Mucho gusto. En esta oportunidad haré una breve exposición sobre el tema las excepciones. Un tema muy importante, relevante e interesante en nuestro derecho procesal civil en Guatemala. Para explicar el presente capítulo, me sitúo en el ámbito del proceso civil, con el objeto de lograr una visión macro del trámite a estudiar. Por lo que antes de ubicarme propiamente en el tema de las excepciones, es de importancia tener claro ciertas definiciones y elementos que brindan una mejor panorámica de los efectos jurídicos de las excepciones en un proceso civil. El derecho procesal civil es una rama del derecho privado que comprende el estudio de las normas jurídicas que regulan el desarrollo y eficacia del proceso civil como un mecanismo para resolver jurídicamente los conflictos que se producen entre los particulares. La palabra proceso comprende la esencia principal de esta rama del derecho, por lo que es oportuno estudiar. Para profundizar más este tema, es necesario entender el origen de las excepciones. Las excepciones tienen su origen en el segundo periodo del procedimiento romano, cuando regía el sistema formulario. Sabido es que la fórmula redactada, después de un debate contradictorio, se componía de distintas partes. La primera era la demonstratio, que era la exposición de los hechos. La intentio, el resumen de las pretensiones del actor. La condenatio, que autorizaba al juez para condenar o absolver según el resultado de la prueba. La adjudicatio, por la que el juez podía acordar a algunas de las partes la propiedad de una cosa. Pero la intentio, que era justa en derecho, podía a veces no serlo en equidad. Así, según el derecho civil, no se examinaba por qué había tenido lugar una estipulación, bastando que ella estuviera probada, aunque hubiese sido concertada con fuerza o por dolo. Bien, para que el juez condenase al obligado, como esto de cierta forma generaría equidad, los pretores imaginaron una restricción a ese poder de condenar de parte del juez. Y para ello, en lugar de otorgar al juez, en tales casos, una autorización general, cuando el demandado alegaba esa defensa, lo hacían en forma condicional. Existía una frase muy célebre, la cual citaré: condenaréis a menos que se pruebe dolo o violencia. Es así como nacieron las primeras excepciones, las cuales eran las siguientes: la exceptio doli y la exception metus causa, en forma de restricción al poder de condenar para mitigar los rigores y los errores en el derecho civil. Bien, sin embargo, una clasificación muy importante en mi opinión, por lo menos desde el punto de vista de su regulación procesal, es la tripartita, las cuales se clasifican de la siguiente forma: en excepciones dilatorias, perentorias y mixtas. Esta clasificación se hace atendiendo a su finalidad procesal. Las primeras son aquellas que tienden a postergar la contestación de la demanda. La incompetencia, por ejemplo, la litispendencia, el defecto formal de la demanda y otras. Las segundas excepciones son las que atacan el fondo del asunto, la pretensión jurídica. Se deciden normalmente en la sentencia definitiva y no procuran la depuración de elementos formales del juicio, por ejemplo, el pago, la compensación y otras. Y las terceras,
las llamadas perentorias deducidas en forma de artículo previo, o sea, aquellas que funcionando procesalmente como dilatorias, en caso de ser aceptadas, producen los efectos de las perentorias, la cosa juzgada y transacción. También se admiten con algunas reservas lo que es la prescripción. Una clasificación personal de las excepciones, a mi parecer, es muy clara y precisa en la división que hace nuestro Código Procesal Civil y Mercantil sobre el tema de las excepciones, tanto en previas, llamadas en la doctrina dilatorias, como las perentorias, pero existe cierta confusión en cuanto a las llamadas excepciones privilegiadas. No llamadas así taxativamente en nuestra legislación, claro, pues ha creado cierto desconcierto por las excepciones mixtas, por lo que el estudio realizado, la clasificación la conformaré de la siguiente manera. Excepciones previas, cuya definición es la siguiente. Su función principal es la de depurar el proceso, es decir, finalizar el proceso, ya sea por falta de presupuestos procesales o por la falta de estos situados en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. También las excepciones contienen la siguiente estructura. Excepciones privilegiadas, llamadas así porque se pueden oponer en cualquier estado de proceso, las cuales tienen fundamento legal en el artículo 120 del mismo cuerpo legal, el que establece lo siguiente. Interposición de excepciones previas dentro de 6 días de emplazado. Podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer la de litispendencia, la falta de capacidad legal, la falta de personalidad, la falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. El trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Hablemos sobre las excepciones. Claro está que existe una clasificación legal de las mismas, entendiéndose previas y perentorias, y que una de sus diferencias fundamentales es el momento procesal oportuno para interponerlas. Por lo que al referirme a esta actitud, lo hago pensando en las excepciones previas. Dichas excepciones son medios de defensa que posee el demandado, cuyo objetivo es atacar la no concurrencia de ciertos requisitos procesales, con el objetivo que el juez finalice el proceso. Estas se encuentran reguladas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. ¿Qué tal? A mí me tocó exponer lo que es el proceso. Mi nombre es Frank John Jacinto Pérez. El proceso, en su acepción común del vocablo, viene del vocablo proceso, que significa progreso. Es el transcurso del tiempo, la acción de ir hacia adelante. En sí mismo todo el proceso es una secuencia, ¿verdad? Desde el punto de vista del proceso jurídico, es uno de los actos de su orden temporal, su forma de desenvolverse de la misma manera de un proceso físico, químico, biológico e intelectual. Todo proceso jurídico se desenvuelve avanzando hacia su propio fin y incluye, podemos definir que el proceso judicial es una de las primeras excepciones como una consecuencia o serie de actuaciones que desenvuelven progresivamente en el objeto de resolver mediante un juicio de autoridad el conflicto sometido a su decisión. Pero estos actos constituyen una misma unidad. Por otro lado, también tenemos lo que es la naturaleza jurídica del proceso civil. Dice que es el estudio de la naturaleza jurídica del proceso civil, consiste ante todo el determinado si es un fenómeno que forma parte de alguna de las figuras conocidas del derecho, o si por lo contrario constituye por sí mismo solo una categoría especial. Se trata de saber si un vínculo que une las partes al juez constituye un contrato, un cuasicontrato o alguna forma jurídica semejante, o
o resolverse a punto de sometido negativo. Sería necesario entonces decir que el proceso como un fenómeno particular. Se dice que en una primera se considera un juicio de un contrato la relación que liga a un actor y al demandado que sigue llamando, aunque nada tenga que, ya que la litis contestio es la orden contractual y ambos se encuentran vinculados con el mismo lazo que se unen los contratantes, ¿verdad? Una segunda respuesta se considera que el juicio es un contrato a lo que es imperfecto. Se queda la desnaturalización del proceso por un cuasi contrato. Una tercera respuesta también se advierte a las dos anteriores son artificiosas, que lo que hay en la realidad no es ni un nexo contractual, ¿verdad? Ni un cuasi contrato, sino que en la relación jurídica típica, la característica regida por la ley que tiene un estatus propio es cúmulo de las leyes procesales y una determinación que se le es particular, ¿verdad? Por otro lado tenemos el proceso como contrato. La doctrina contractualista del proceso deriva de los ciertos conceptos tomados del derecho romano, ¿verdad?, que sobrevivieron a su participación de prácticas. Tanto la primera como la segunda etapa de la litis contestio supone que la forma implícita de un acuerdo de voluntades al comienzo al proceso de desenvolverse como una liberación más que un debate. Las partes exponen su derecho ante el pretentor, ¿verdad?, hablando libremente tanto entre sí como en el magistrado de estas circunstancias. Y el carácter de la forma que se refiere durante las etapas de derecho no puede existir la litis contestio si las partes de este común acuerdo no las quieren, ¿verdad?, más que un juicio. Este fenómeno debe considerarse como un arbitraje ante el pretentor. Cuando por otro lado también tenemos el proceso como cuasi contrato. La notarial, este concepto es el proceso que pretendió como el proceso subsidiario y el más de un caso solidario se hablará de un cuasi contrato. Las doctrinas de diversos países utilizan los términos, los cuales han venido manteniéndose aún hasta que los días de la litis contestio. Exige un efecto de su parte, una manifestación interior y sensible a su voluntad, a lo que nadie puede ser y suerte que no hay, bajo un imperio de las formas, ningún medio del debate a pesar del demandado, ninguna vía abierta para llegar al contrato deseado, formando el contrato judicial. Por otra parte tenemos el proceso como relación jurídica. El proceso es la relación jurídica que se dice cuando varios sujetos investidos de poderes determinados por la ley actúan en visita a la obtención de un fin. Los sujetos son el actor, el demandado y el juez. Sus poderes son las facultades que la ley le confiere para la realización del proceso. Su esfera de actuación es la jurisdicción. Es el fin de la solución de los conflictos de intereses. Puede afirmarse que la jurisdicción procesal es la que se ha contado con más obsesión en nuestros tiempos, ¿verdad?, a pesar que ciertas autorizaciones las designen. La relación jurídica procesal es el aspecto del derecho como relación, ¿verdad? Es el particular condición que asuma el derecho en la zona restringida del proceso. Se habla que la relación jurídica procesal en el sentido apuntado de la ordenación de las conductas de los sujetos del proceso en sus conexiones recíprocas, al cúmulo de los poderes y facultades que se hallan unos respecto a los otros. También tenemos por proceso el proceso como situación jurídica. Sobre la base de las críticas de la doctrina de relación procesal que se acaban de surgir, el proceso no es una relación según este particular modo de haber, sino una situación que el estado de una persona desde el punto de vista de la sentencia judicial que se espera un arreglo de normas jurídicas.
El proceso como situación jurídica bajo el amparo de una discusión a sustituir la justicia estática de los romanos por una justicia dinámica. También tenemos por parte del proceso como entidad jurídica. El proceso como entidad jurídica es de carácter unitario y complejo. La particularidad más es el proceso que se dice que la probabilidad de sus elementos es expresarse más coordinados entre sí. Por otra parte tenemos el proceso como institución. La idea de que el proceso es una institución se encuentra expresada en los estudios de algunos escritores franceses destinatarios a fundar la concepción institucional de derecho, un conocimiento complejo como el que era el proceso del teorema general del derecho. Estos escritores vieron que una de las tantas instituciones jurídicas. Por otra parte, también tiene la función del proceso, el interés individual y el interés social del proceso. Es el fin del proceso que se dirimide el conflicto de los intereses sometidos al orden de la jurisdicción. Y por otra parte también tenemos la función privada del derecho al proceso. Es la facultad de hacer justicia por su mano, hallar el proceso del instrumento idóneo para obtener la satisfacción de su interés legítimo por el acto de la autoridad. La naturaleza del proceso debe ser una concepción inminentemente privada del derecho. Sirve para el individuo y tiene que satisfacer sus aspiraciones. Si el individuo no tuviera la seguridad de existir en el orden del derecho del instrumento idóneo para darle la razón cuando la tiene y hacerse justicia cuando le falta, el derecho habrá desaparecido. Por otra parte tenemos la función pública del proceso. En primer lugar, permite que el derecho satisface antes que nada una necesidad individual. El proceso debemos de hacerlo a cargo de la proyección social que está tutelada y que lleva consigo mismo. Es un trabajo contemporáneo que afirma que los procesos civiles como una institución está en primer lugar del interés de la colectividad, ya que sus fines son la realización del derecho y el financiamiento de la paz jurídica. Por otro lado tenemos la tutela de constitución del proceso. El proceso es por sí mismo un instrumento tutelar del derecho, ¿verdad? Es lo que más de una vez el derecho asume ante todo el proceso de instrumento de la tutela que falla su cometido. Y por último también tenemos el proceso como garantía constitucional. En las constituciones del siglo XX se han considerado como unas escasas excepciones que han proclamado los principios de derecho procesal que eran necesarios. El conjunto de los derechos de las personas humanas y de las garantías que ellas se hacen acreedoras, ¿verdad? Buenas tardes, mi nombre es Heidi González. Yo les voy a desarrollar un poco el tema sobre instancia. En su designación común, instancia significa requerimiento o solicitud. Se dice entonces que los actos procesales se realizan de oficio o a instancia de parte, según que lo realice el juez por iniciativa propia o requerimiento de alguno de los interesados. En una excepción más restringida se denomina instancia al ejercicio de la acción procesal ante el mismo juez. Significa que además de requerimiento, instancia es una acción, es un movimiento o un impulso procesal. Se habla entonces de llevar adelante la instancia, de conclusión de la instancia o por oposición de perención o caducidad de la instancia. Pero en la acepción técnica más restringida del vocablo, instancia es la denominación que se le da a cada una de las etapas o grados del proceso y que va desde la promoción del juicio hasta la primera sentencia definitiva, o desde la interposición del recurso de apelación hasta la sentencia que sobre él se dicte. Se habla entonces de sentencia de primera o de segunda instancia, jueces de primera o de segunda instancia, pruebas de primera o de segunda instancia. El proceso se desenvuelve pues en instancias o grados, y este desenvolvimiento así ordenado se apoya en el principio de preclusión. Una instancia sucede a la otra o precede a la otra y no es concedible una segunda instancia sin haber agotado los trámites de la primera. La instancia y el proceso.
La relación que existe entre el proceso y la instancia es la que existe entre el todo y la parte. El proceso es el todo, la instancia es un fragmento de la parte del proceso. Pero esta circunstancia no contradice a que la instancia pueda constituir por sí sola todo el proceso. En los juicios de instancia única, instancia y proceso se confunden, aunque en los juicios de instancia múltiple, la instancia constituye todo el proceso si el vencido renuncia a interponer el recurso de apelación. La instancia tiene, por su parte, una estructura particular. Esta estructura o composición difiere entre la primera y la segunda, ulteriores instancias. La primera instancia se caracteriza por la amplitud del debate y de recepción de los materiales de conocimiento. Las ulteriores, en grado de apelación, se circunscriben a lo requerido por la revisión de la sentencia apelada, pero si una y otra forma de instancia tienen elementos comunes que serán examinados a continuación. El impulso procesal es el que la conduce desde su promoción hasta su decisión, y las formas procesales que se desarrollan en arreglo a un principios regulares y no solo a las instancias, sino también al proceso mismo. Unidad o pluralidad de las instancias. Uno de los problemas de política procesal que durante más tiempo ha requerido la atención de los reformadores de la legislación de este campo del derecho es el relativo a la unidad o pluralidad de las instancias en el proceso. Es en el proceso primitivo y no se concibe la pluralidad de las instancias, siendo el fallo una manifestación de la individualidad y no existe un órgano superior a ella capaz de revocar sus decisiones. Pero a medida de que el proceso va incorporándose al orden estatal, se va advirtiendo la conveniencia de poner las partes o a cubierto del error o a arbitrariedad del juez, especialmente en los casos de justicia, y se delega del poder señorial o real, y se reputa siempre que el rey o el señor tiene el poder de decidir, y es el último grado en el que se decidió por sus delegados. En su etapa actual, el problema se plantea como un poder de revisión de parte o de un órgano superior de la jurisdicción, pero entonces surge el planteamiento en estos términos. Si en el último término la sentencia del juez superior es la que ha de prevalecer, la primera sentencia es innecesaria y podría irse directamente omiso, medio a la sentencia definitiva. Sin embargo, el problema que continúa siendo objeto de debate es más complejo de lo que parece en este planteamiento, porque la primera instancia debe ser siempre destinada a recoger las exposiciones de las partes y los materiales de las pruebas requeridos por la decisión. La tendencia actual a confiar en un juez unipersonal la tarea de recoger estos materiales, un cuerpo colegiado, es, por su propia composición, menos apto para realizar este cometido. Pero en cambio el juez unipersonal ofrece menos garantías en la decisión y de aquí surge la necesidad de no dar o a ese órgano unipersonal los plenos poderes de decisión única e irrevocable sobre la conducción del procedimiento o la decisión del asunto, y la segunda instancia constituye siempre una garantía para el justiciable. En todo caso, constituye un predominio de la razón sobre la autoridad. Lo que la técnica legislativa procesal debe asegurar es que el proceso de revisión en segunda instancia se realice con el menor dispendio posible de energías. A ello tiende la solución de reducir los límites de la apelación
a la revisión necesaria de los materiales acumulados en la primera instancia, tal como surge de la solución tradicional española, distinta en ello a las europeas del siglo XIX. Según se verá en oportunidades este tema, cuya índole escapa de los propósitos del libro que leímos, pero cuya mención por lo menos no puede ser omitida. Se plantea al legislador como un dilema entre el principio de economía procesal y el de justicia en la decisión, ni tanto economía, que la justicia sufra quebranto, ni tanta discusión de prolongue indefinitivamente el día de la justicia. El desenvolvimiento de la instancia, el impulso procesal, se denomina impulso procesal al fenómeno por virtud del cual se aseguran la continuidad de los actos procesales y su dirección hacia el fallo definitivo. El principio de impulso consiste pues en asegurar la continuidad del proceso. El impulso procesal se obtiene mediante una serie de situaciones jurídicas que unas veces afectan las partes y otras afectan al tribunal. Las partes están grabadas frecuentemente con cargas procesales, que son situaciones jurídicas que convienen al litigante a realizar determinados actos bajo amenazas o a continuar adelante prescindiendo de él. El tribunal coopera al desenvolvimiento del juicio señalando, por propia decisión y dentro de los términos de la ley, plazos y a realizar los actos procesales. Los plazos procesales el impulso procesal está dado en una relación de tiempo y no de espacio. Cuando hablamos de que el proceso se desenvuelve avanzando desde la demanda hasta la sentencia, utilizamos tan solo una metáfora, pues la relación es de carácter puramente temporal, una relación de pasado, presente y futuro. Avanzar significa ir realizando etapas que van desplazando hacia el pasado y preparar otras que van y anuncian en lo por venir. El proceso no es una cosa hecha, un camino que deba recorrerse, sino una cosa que debe hacerse a lo largo del tiempo. Los plazos son lapsos dados para realizar los actos procesales. Durante ellos deben satisfacerse las cargas y si no se desea soportar las consecuencias que es del incumplimiento. El tiempo crea, modifica y extingue también los derechos procesales concretos. También les voy a hablar sobre el tema de los actos procesales. Los actos procesales. Por acto procesal se entiende el acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción a uno de los terceros litigados al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir efectos procesales. El acto procesal es una especie dentro del género del acto jurídico y su elemento característico es que el efecto que de él emana se refiere directamente o indirectamente al proceso. Como acto jurídico consiste en un acanecer humano o provocado por el hombre, dominado por la voluntad y susceptible de crear, modificar y extinguir efectos jurídicos. Los actos procesales, el proceso y los procedimientos, siendo la instancia como el proceso mismo una relación jurídica continuada, dinámica, que esta desenvuelve a lo largo del tiempo en la sucesión de los actos a los que se asegura la continuidad del proceso. El acto procesal es una especie de acto jurídico, es decir, una expresión de voluntad humana cuyo efecto jurídico directo tiende a la constitución, desenvolvimiento o extinción de la relación jurídica procesal. El proceso es el conjunto de trámites o actos realizados ante una autoridad judicial para desenvolver un conflicto entre varias partes aplicando la ley vigente
y este proceso se estudia dentro de la manera de derecho procesal. El proceso es el conjunto de actuaciones que se desarrollan ante un órgano jurisdiccional o asimilado en aquellos supuestos en que se lo habita para desarrollar determinadas actividades que deberán ser objeto de posterior incorporación conforme a lo previsto legalmente. La clasificación entre hechos y actos procesales. Entendemos por hechos procesales aquellos acontecimientos de la vida que proyectan sus efectos sobre el proceso. Así, la pérdida de la capacidad de una de las partes, la amnesia de un testigo, la destrucción involuntaria de una de las piezas del proceso escrito, son hechos jurídicos procesales. Cuando los hechos aparecen dominados por una voluntad jurídica idónea para crear, modificar o extinguir derechos procesales, se denomina actos procesales. Así, la presentación a la demanda, la notificación al demandado, la declaración de un testigo, la suscripción de la sentencia por el juez. Estos son actos jurídicos procesales. Un análisis de los hechos y de los actos procesales reviste particular interés para una tarea de la índole de la que venimos cumpliendo en el libro que vimos. Se trata que en esta etapa de nuestro propósito de analizar los fenómenos del proceso aisladamente tomados uno a uno, perdiendo ya de vista su secuencia y ordenación legal. En su conjunto decíamos que el proceso es una unidad formada y pluralidades. Examinamos ahora cada uno de los elementos que forman la unidad. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Me corresponde entablar el tema de la prueba, viendo en primer lugar la prueba como ciencia. Y en este ámbito la prueba es tanto la operación tendiente a hallar algo incierto como la destinada a demostrar la verdad de algo que se afirma como cierto. Ahora bien, la prueba civil es normalmente la comprobación, la demostración, la corroboración de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas en el juicio. La prueba civil se parece a la prueba matemática. ¿Por qué razón? Porque es una operación destinada a demostrar la verdad de otra operación. Entonces, la prueba en su sentido procesal es en consecuencia un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio. El tema de la prueba busca una respuesta. ¿Qué es lo que se prueba? ¿Qué cosas deben ser probadas? Y eso es el hecho o conjunto de hechos alegados por las partes en el juicio. No son objeto de prueba los hechos controvertidos, los hechos presumidos por la ley, los hechos evidentes y los hechos notorios. El hecho presumido no necesita prueba, tampoco lo es el hecho objeto de una ficción legal. Pero una presunción supone el concurso de tres circunstancias: un hecho conocido, un hecho desconocido y una relación de causalidad. También está fuera del objeto de la prueba la demostración de los hechos evidentes. La prueba en circunstancias de consecuencia natural de lo evidente y normal se apoya tanto en un principio lógico, que es el principio de causalidad. También se apoya de una regla empírica, que es el normal conocimiento de la vida y de las cosas. Quedan también fuera del objeto de la prueba los hechos notorios, y estos son considerados como aquellos que entran naturalmente en el conocimiento, en la cultura o en la información normal de los individuos con relación a un lugar o a un círculo social y a un momento determinado
que sería el momento en el que ocurre la decisión. Es entonces objeto de prueba por cuanto lo que se discute es justamente la existencia o inexistencia de un hecho. La carga de la prueba como imposición y sanción significa que la carga de la prueba quiere decir en su sentido estrictamente procesal la conducta impuesta a uno o a ambos litigantes para que acrediten la veracidad de los hechos enunciados por ellos mismos dentro del juicio. Dentro del procedimiento de la prueba hay varios instantes que en el transcurso del juicio se refieren a la actividad probatoria y son 3: el ofrecimiento, el petitorio y el diligenciamiento de la prueba. El ofrecimiento de la prueba basta con que exista en el contexto de los escritos respectivos el ánimo de deparar al magistrado la convicción de la verdad de lo que se afirma. Para que el ofrecimiento de prueba se tenga por formulado, únicamente basta con eso. Por lo demás, aun suponiendo que la omisión fuera absoluta, siempre se aplican los principios ya consignados por virtud de los cuales es admisible en todo caso a un litigante la contraprueba de las proposiciones de su adversario. En cuanto a los petitorios de la prueba, el petitorio, también denominado solicitud de admisión de uno o varios medios de prueba, responde al concepto de que la prueba se obtiene siempre por mediación del juez. Esto quiere decir que es a él a quien se formulan las respectivas solicitudes y es él quien ordena a los agentes de su dependencia las medidas requeridas para la producción de las diversas pruebas. Al juez le incumbe acceder a esos petitorios, efectuando la fiscalización sobre la regularidad del procedimiento elegido para la producción de la prueba. Esa fiscalización se refleja especialmente sobre las siguientes cuestiones, que son 3. Se refleja sobre la oportunidad de la producción, se refleja sobre la admisibilidad del medio elegido para producir la prueba, se refleja sobre la regularidad del procedimiento utilizado y eso serían las cuestiones. Ahora, el tercer momento de la prueba es el diligenciamiento de la prueba y estando formulada la solicitud por la parte interesada y accedido el petitorio por el magistrado, comienza la colaboración material de los órganos encargados de la recepción de la prueba y de su incorporación material al expediente. Entonces, la prueba se da por percepción, que es la inspección judicial. Se da por representación, que es mediante personas, que serían las partes, juramento y confesión. Se da mediante terceros, que serían los testigos y peritos. También está por deducción e inducción, que son mediante cosas como instrumentos, mediante el juez, que serían las presunciones, mediante terceros, que serían los peritos, y eso sería. Para Eduardo Couture, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio. Nos vamos al artículo 206 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el cual nos establece que la prueba preceptúa que las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Esto sería en el ámbito de juicio oral. Medios de prueba, según nuestro Código Procesal Civil, el artículo 128. Sería la declaración de las partes, en donde establece que es la manifestación que hace el actor o el demandado sobre hechos que le perjudican a través de la absolución de posiciones, que es el medio de verificación de la prueba. Otro medio de prueba en este artículo es la declaración de testigos, en donde la prueba circunstancial es la que el testigo explica al juez cómo ocurrieron los hechos litigiosos que por casualidad él presenció. Otro medio de prueba en este artículo es el dictamen de expertos. Y este es un informe que rinden las personas que tienen conocimientos especiales sobre alguna rama
ciencia o arte distinta al derecho. Otro medio de prueba es el reconocimiento judicial. Para Eduardo Pallares es un acto jurisdiccional que tiene por objeto que el juez tenga un conocimiento directo y sensible de alguna cosa o persona relacionada con el litigio. Otro medio de prueba en este artículo son los documentos, que es la prueba preconstituida, que es toda cosa que tiene algo escrito en sentido inteligible. Están los medios científicos de prueba y por último las presunciones, que son la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de un hecho desconocido. Esto es todo por mi parte. Mucho gusto, licenciada. Mi nombre es Emanuel de Jesús Pérez Mejía y me corresponde el tema de la sentencia. Bueno, empecemos con el concepto de la sentencia. La sentencia es un acto jurídico procesal que se consigna en un documento. Como acto, la sentencia es aquella que emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual deciden la causa o puntos sometidos a su conocimiento. Como documento, la sentencia es la pieza escrita que emana del tribunal que contiene el texto de la decisión emitida. El contenido y la función de la sentencia son el contenido y la función de la jurisdicción. También podemos hablar de la forma de la sentencia. Tenemos a la sentencia como hecho jurídico. Podemos decir que la sentencia es un hecho jurídico porque un hecho es todo fenómeno resultante de una actividad del hombre o de la naturaleza. La actividad del hombre, en este caso el juez, consiste en una serie de actitudes personales que le son impuestas por deber profesional y que él cumple en el desempeño de su misión oficial. Esas actitudes pueden ser examinadas a través de sus apariencias exteriores, como prescindir de su contenido. Desde ese punto de vista, en su puro aspecto externo de actividad humana, como simple hecho, en nada difiere una sentencia justa de una sentencia injusta. La sentencia es considerada tan solo como un hecho jurídico. Bueno, ya la consideramos como un hecho jurídico. Entonces también podemos hablar de la sentencia como un acto jurídico. La sentencia en sí es una operación de carácter crítico. El juez elige entre la tesis del actor y la del demandado o eventualmente una tercera persona. La solución que le parece ajustada al derecho y a la justicia. Esa labor se desenvuelve a través de un proceso intelectual cuyas etapas pueden irse aislando separadamente y a que la doctrina llama formación o génesis lógica de la sentencia. Durante mucho tiempo, la doctrina ha concebido al fallo como el resultado de un cotejo entre la premisa mayor, que es la ley, y la premisa menor, el caso. El razonamiento es el siguiente. Por ejemplo, si la ley dice que el prestatario debe restituir el préstamo al prestamista y Juan es prestatario y Pedro prestamista, la conclusión lógica es la que Juan debe restituir el préstamo a Pedro. Dentro de ese esquema se desenvuelve la génesis lógica en la concepción tradicional y aún dominante en esta materia. Sin embargo, esta concepción pierde diariamente terreno frente a la doctrina más reciente que se resiste a ver en la sentencia una pura operación lógica y en el juez un ser inanimado que no puede moderar ni la fuerza ni el rigor de la ley, porque bueno, la ley se cumple a como está taxativamente escrita. También podemos hablar del examen prima facie del caso a decidir. Una primera operación mental del juez deriva de los términos mismos de la demanda. Consiste en determinar la significación del caso que se le propone. Se trata de saber si en primer plano de examen la pretensión debe ser acogida o rechazada. También vamos a hablar de un tema muy importante que es el del examen crítico de los hechos. Una vez que el examen de prima facie arroja un resultado favorable a la posible admisibilidad del caso, se entra en el análisis de los hechos. El juez halla ante sí el conjunto de hechos narrados por las partes en sus escritos preliminares de la demanda y contestación. También en este caso, en este aspecto, donde la labor crítica del juez se desenvuelve con mayor profundidad e importancia en la búsqueda de la verdad. El juez actúa como un verdadero historiador,
Su labor no difiere fundamentalmente de la que realiza el investigador de los hechos históricos. Él impulsa documentos, escucha testigos de los sucesos, busca parecer de los especialistas en determinadas ramas de las ciencias afines, saca conclusiones de los hechos conocidos, constituyendo por conjetura los desconocidos. En este sentido, el magistrado es el historiador de los hechos que han dado origen al juicio. Su método es análogo y son también análogos sus resultados. Podemos seguir con un tema muy importante que es el de la aplicación del derecho a los hechos. Una vez reducidos los hechos o tipos jurídicos, corresponde entrar a la determinación del derecho aplicable. También en esta etapa la labor del juez se hace dificultosa. Su función consiste en determinar si el hecho reducido a tipo jurídico le es aplicable la norma A o la norma B. Si el contrato configurado de manera esquemática luego del análisis de los hechos pertenece a la categoría de los que son o que pueden cumplirse por el deudor o se rige por el principio de lo que puede cumplirse por un tercero, si el cuasidelito apareja la responsabilidad civil o si se rige por la norma que revela de la obligación del indemnizador, si la posesión del Estado permite establecer la afiliación, si la cesación de pagos autoriza la declaración de quiebra. A esta operación se le llama en la doctrina moderna subsunción. ¿Y qué es la subsunción? La subsunción es el enlace lógico de una situación particular, específica y concreta con la previsión abstracta y genérica contenida en la ley. Un tema que es fundamental en esto de la sentencia es el de la decisión. Y la decisión, pues podemos decir que una vez hecha la elección de la norma aplicable entre la sentencia en su última etapa, la decisión ha de ser estimatoria o desestimatoria de la demanda, porque en último término el juez debe resolver si la demanda debe ser acogida o debe ser rechazada. Algo que es muy importante en la sentencia es el texto de la sentencia. La legislación procesal en nuestro país describe minuciosamente la forma de la sentencia, imponiendo a los jueces un orden y hasta un extraño formalismo según los modelos clásicos. Esto da a los fallos un estilo arcaico que no contribuye a su comprensión por el pueblo. Un ejemplo de eso podría ser, ¿verdad?, que en la sentencia se establece como fórmula de un fallo de primera instancia dado por el juez unipersonal, la que debe contener el día, el mes, el año y el lugar en donde se produjo el pleito. También se expresan los resultados de lo que resulte probado de los hechos cuestionados, determinará cada uno de los puntos de derecho en discusión, exponiendo por considerando los fundamentos legales conducentes, citando las leyes y doctrinas aplicables y concluirá condenando o absolviendo al demandado o imponiendo costas y costos o declarando no ser especial condenación según corresponda. Y todo esto, ¿verdad?, tiene un valor probatorio del documento. En cuanto al valor probatorio, podemos ver la eficacia probatoria del contenido de la sentencia. Y aquí parece necesario destacar que ella no acredita permanentemente los hechos admitidos. Así como, por ejemplo, ¿verdad?, que la sentencia que condena el pago de la indemnización por daños y perjuicios apoyada en hechos que se dan por probados en el juicio, no prueba a su vez la verdad de esos mismos hechos en otro juicio. La admisión de un hecho como probado es apenas un proceso intelectual del juez que tiene valor cuanto se refiere al caso decidido, pero el juez es quien admite un hecho en el juicio, se conoce, no es juez para transferir hacia otro proceso los juicios de verdad que solo competen al otro magistrado. Algo muy importante, ¿verdad?, que debemos saber es qué pasa, ¿verdad?, con la destrucción de la sentencia o la pérdida de la sentencia. Y aquí, ¿verdad?, sabemos que no pasa nada si se pierde la sentencia. Siempre hay un procedimiento para que se siga con el valor de este documento. Nada impide que sea impugnada de falsedad material o adulteración. La sentencia tiene tiene una clasificación.
Y aquí en las sentencias, ¿verdad? Encontramos que hay sentencias declarativas. Las sentencias declarativas o de mera declaración son aquellas que tienen por objeto la pura declaración de la existencia de un derecho. También tenemos las sentencias de condena. Son sentencias de condena todas aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación, ya sea en sentido positivo, o sea, de dar o hacer, y ya sea en sentido negativo, de no hacer o de abstenerse. También tenemos sentencias constitutivas. Se denominan sentencias constitutivas aquellas que se limitan a la mera declaración de un derecho sin establecer una condena al cumplimiento de una prestación, en donde se crean, modifican o extingue un estado jurídico. También tenemos las sentencias cautelares. Aquí, ¿verdad? Podemos que las sentencias cautelares se rigen en diferentes terminologías. Podemos llamarles providencias cautelares, medidas de seguridad, medidas precautorias, medidas de garantía, acción preventiva, medidas cautelares. Y por último, ¿verdad? Podemos hablar de los efectos de las sentencias declarativas. Los efectos de la sentencia declarativa tienen una retroactividad que podría considerarse total si el fallo se limita a declarar el derecho. Su función resulta meramente documental. El derecho antes incerto se hace cierto y adquiere en la sentencia una prueba perfecta de su certidumbre. Las sentencias, ¿verdad? También podemos hablar de los efectos de las sentencias constitutivas. En las sentencias constitutivas, los efectos se proyectan hacia lo futuro y no hacia el pasado. En las sentencias constitutivas, el estado jurídico nace en función de la sentencia y es a partir de ella que surgen los efectos. Como por ejemplo, ¿verdad? Podemos hablar del contrato de arrendamiento. Así, el contrato de arrendamiento rescindido por sentencia judicial se supone subsistente hasta el día del fallo e inexistente a partir de él. Esa es toda mi participación. Los recursos. Recurso quiere decir literalmente regreso al punto de partida. Es un nuevo correr de nuevo el camino ya hecho. Jurídicamente, la palabra denota tanto el recorrido que se hace nuevamente mediante otra instancia, como el medio de impugnación por virtud del cual se recorre el proceso. Procedimiento posterior a la sentencia. Dictada y notificada la sentencia de primera instancia, se abre una nueva etapa del procedimiento, durante la cual ella queda a merced de la impugnación de las partes. Esa posibilidad de impugnación consiste en la facultad de deducir contra el fallo los recursos que el derecho positivo autoriza. Esos recursos son de tal vastedad y variedad en el derecho hispanoamericano que hacen dificultosa toda sistematización entre los numerosos recursos del derecho procesal hispanoamericano. Deben destacarse por su importancia el de apelación y el de nulidad. Ambos aparecen en muchos de los sistemas vigentes en nuestro país y se hallan orientados hacia la corrección de las principales desviaciones que pueden advertirse en las sentencias. Conviene anticipar que estos recursos son procedimientos técnicos de revisión, surgidos a raíz de la impugnación formulada por la parte lesionada. Esta tacha a la sentencia de injusta o de nula. A partir de ese instante, el fallo queda provisionalmente privado de sus efectos. Error in judicanum y error in procedendo. Antes de entrar al estudio de los recursos de apelación y nulidad, es menester considerar todavía en qué puede consistir la tacha o impugnación. El juez puede incurrir en error en dos aspectos de su labor. Uno de ellos consiste en la desviación o apartamiento de los medios señalados por el derecho procesal para su dirección del juicio, por error de las partes o por error propio.
puede con ese apartamiento disminuir las garantías del contradictorio y privar a las partes de una defensa plena de su derecho. Este error compromete la forma de los actos, su estructura externa, su modo natural de realizarse. Se le llama tradicionalmente error en prosendo. El segundo error o desviación no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido. No se trata ya de la forma, sino del fondo del derecho sustancial que está en juego en él. Este error consiste normalmente en aplicar una ley inaplicable, en aplicar mal la ley aplicable o en no aplicar la ley aplicable. Puede consistir asimismo en una impropia utilización de los principios lógicos o empíricos del fallo. La consecuencia de este error no afecta a la validez formal de la sentencia, la que desde ese punto de vista puede ser perfecta sino a su propia justicia. Se le llama también tradicionalmente error injudicando. Agravio y nulidad. El agravio es la injusticia, la ofensa, el perjuicio material o moral. El litigante a quien la sentencia perjudica afirma que ésta le infiere agravio y acude a mayor juez a expresar agravios. El recurso dado para reparar los agravios es, pues, la apelación. Entre el agravio y el recurso media la diferencia que existe entre el mal y el remedio. La nulidad, por su parte, es la desviación en los medios de proceder. Estos medios de proceder no son nunca, como su nombre lo indica, fines en sí mismos, ya que el procedimiento por el procedimiento no se concibe, solo se concibe como posibilidad formal de obtención de ciertos fines. El recurso dado para reparar la nulidad es la anulación, pero en la terminología habitual de nuestro país no se utiliza esta palabra, sino simplemente la de recurso de nulidad. Se denomina del mismo modo el vicio y el modo de repararlo, el mal y el remedio. Pero las posibilidades de reparación, que son generales en todo el sistema de derecho, asumen en materia procesal características especiales. Los actos jurídicos en general son susceptibles de revocación o de modificación cuando se advierte que no responden a las exigencias económicas o sociales del tiempo y del lugar. Un contrato que no funciona bien se rescinde y se sustituye por otro. Un reglamento que no satisface se deroga y se reemplaza por otro mejor. Una ley inadaptada a las necesidades actuales se deroga y se sanciona otra en su lugar. Por la misma línea de razonamiento, una sentencia que no satisface la necesidad de justicia debe sustituirse por otra que la satisfaga. Pero la naturaleza especial de la sentencia reclama nuevo elemento, la necesidad de certeza. Efectivamente, conviene que las sentencias sean justas. Es la única manera de que la actividad jurisdiccional no sea una fórmula sin sentido, por necesidad de justicia. Sería menester dejar el proceso siempre abierto a una posibilidad de renovación y otorgar una serie ilimitada en cuanto a las firmas y en cuanto al tiempo de interposición de los recursos, con el objeto de reparar los vicios que con el andar del tiempo pueden hallarse en la sentencia. Pero al lado de la necesidad de justicia aparece la necesidad de firmeza. La necesidad de firmeza exige que se declare de una vez por todas cuál es la justicia, o sea, cuál es el derecho que el Estado reconoce.
Todo el problema de los recursos no es otra cosa que una pugna entre ambas exigencias. Las sentencias deben ser justas, pero una forma de injusticia consiste en que se invierta la vida entera para negar a la sentencia definitiva. Evolución histórica de los recursos. Es curioso comprobar cómo esta lucha entre la justicia y la certeza de la sentencia es casi una lucha histórica. En su primer momento, en una concepción muy rudimentaria de la justicia, como la del proceso germánico primitivo, con una acentuada tonalidad religiosa, el fenómeno de los recursos no se concibe, porque el juicio es una expresión de la divinidad y tiene el carácter infalible de ésta. Pero cuando el proceso se hace laico, van surgiendo los recursos como medios de revisión de la sentencia, que no tienen ya por qué considerarse infalible. El antiguo proceso español tenía en este sentido un ansia ilimitada de justicia. La cosa juzgada era tan débil que siempre existía la posibilidad de un nuevo recurso. Su fórmula era próxima a la que rige actualmente en el juicio penal, en que la aparición de un elemento de juicio decisivo permite la reapertura del proceso. En el derecho del coliniaje, el recurso de apelación contra todos los fallos dictados en el Virreinato del Río de la Plata podía deducirse dentro del plazo de un año de dictadas las sentencias. Y esto no en razón de la distancia que separaba un tribunal de otro, como cuando los asuntos debían ir a La Plata, Charcas en Bolivia, o a Sevilla, porque entonces se usaba la fórmula de que la queja debía despacharse por el primer correo, sino porque ningún apremio existía a acelerar la justicia cuando estaba de por medio su efectividad. Los recursos en el proceso dispositivo. Es necesario todavía señalar con más nitidez algunos aspectos de la noción que se viene desenvolviendo. Los recursos son medios de revisión, pero esos medios de revisión tienen en nuestro sistema de carácter acentuadamente dispositivo. Dos características que conviene no perder de vista son: la primera, medios de fiscalización confiados a la parte. El error de procedimiento o el error de juicio solo se corrigen mediante requerimiento o protesta de la parte perjudicada. Si ésta no impugna el acto, el vicio queda subsanado. El consentimiento en materia procesal civil purifica todas las irregularidades. Solo la impugnación oportuna del recurrente puede hacer mover los rodajes necesarios para obtener la enmienda o subsanación. La otra característica complementaria es la que de lo que los recursos no son propiamente medios de subsanación a cargo de la parte, sino que son medios de subsanación que funcionan por iniciativa de la parte, a cargo del mismo juez, reposición, o de un juez superior, que es apelación o nulidad. La parte lesionada se limita generalmente a una simple acusación. Acusa o tacha la sentencia de injusta o de nula. De ahí en adelante, la anulación o la revocación no serán actos de parte, sino actos del mismo o de otros jueces. La parte destaca los vicios de la sentencia para que sean los propios órganos del Poder Judicial quienes los corrijan.
Dentro de los principios esquemáticamente expuestos, se desenvuelve el tema de la revisión de la sentencia, la cual es una exposición de los aspectos particulares de cada uno de esos medios de impugnación. Significaría dar al argumento una extensión superior a la consentida por el plan de este proyecto. Por ese motivo se eligen los dos recursos de más amplia significación en el derecho de nuestro país: la apelación y la nulidad, para exponer las nociones fundamentales que rigen esta materia. El recurso de apelación, su definición y elementos. La apelación o alzada es el recurso concedido a un litigante que ha sufrido agravio por la sentencia del juez inferior para reclamar de ella y obtener su revocación por el juez superior. Se distinguen en este concepto tres elementos. Por un lado, el objeto mismo de la apelación, o sea, el agravio, y su necesidad de reparación por acto del superior. El acto provocatorio del apelante no se supone cómo se verá que la sentencia sea verdaderamente injusta. Basta con que él la considere tal para que el recurso sea otorgado y surja la segunda instancia. El objeto es consecuencia la operación de revisión a cargo del superior. Sobre la justicia o injusticia de la sentencia apelada, por otro, los sujetos de la apelación. Este punto tiene por objeto determinar quiénes pueden deducir recurso y quiénes no pueden deducirlo. En términos técnicos, quienes tienen legitimación procesal en la apelación, el recurso interpuesto por quien carece de legitimación no surte efectos, ya que, como acaba de verse, la apelación solo funciona a propuesta de parte legítima. En último término, los efectos de la apelación interpuesto el recurso, se produce la inmediata sumisión del asunto al juez superior, efecto devolutivo. Pero en la previsión natural que la nueva sentencia pudiera ser revocatoria de la anterior, normalmente se suspende el efecto suspensivo. Los efectos de la sentencia recurrida. El problema de los efectos de la apelación trae aparejada también la cuestión ya examinada de saber cuál es la condición jurídica de la sentencia recurrida en el tiempo que media entre la interposición del recurso y su decisión por el superior. Objeto de la apelación. La apelación como protesta. El objeto de la apelación es, como se ha dicho, la operación de revisión a que queda sometida la sentencia recurrida. El impulso instintivo de desobediencia de parte del perdedor se sustituye en el derecho procesal por un instrumento técnico que recoge esa misma protesta. El alzarse por sublevarse se sustituye por la alzada por apelar. La justicia por mano propia se reemplaza por la justicia de un juez mayor. Una primera noción a destacar como natural consecuencia de este concepto es la de que no puede quedar el arbitrio del juez que dictó la sentencia, el otorgamiento o la denegación del recurso, si el andamiento de la apelación quedara subordinado a la voluntad del juez apelado. Lo probable es que el instituto quedara desnaturalizado. Por un lado, el amor propio excesivo conduciría a la conclusión de considerar justa la sentencia
y no someterse a la autoridad de un mayor juez por otro en un plano moral superior. Existe la posibilidad de que el juez, sin amor propio excesivo, pero con sincero convencimiento, crea que es beneficioso para la causa de la justicia no suspender los efectos de su fallo, y niegue el recurso por sincera convicción de hacer el bien. Los sujetos de la apelación. Legitimación para apelar. El problema de los sujetos del recurso de apelación consiste en determinar quiénes se hallan investidos de esta facultad de alzarse contra la sentencia dictada. En principio, debe afirmarse que sujetos titulares del recurso de apelación son las partes, el actor, el demandado, eventualmente el tercerista. Pero esta regla no es totalmente exacta y se dan casos en los cuales las partes se hallan privadas de recurso. Además, se dan situaciones en las cuales puede deducir apelación aun aquellos que no han sido partes en el juicio. Resulta indispensable, en consecuencia, establecer en términos concretos quiénes pueden y quiénes no pueden apelar. Puede establecerse en esta materia una máxima de carácter general, de manera paralela al aforismo de que el interés es la medida de la acción. Podría aquí admitirse que el agravio es la medida de la apelación. Puede deducir recurso. Por lo tanto, aquel que ha sufrido agravio en la sentencia, y esto puede ocurrir siendo parte en el juicio o siendo ajeno a él. Efectos de la apelación. Efectos de la apelación, efectos devolutivo y suspensivo. Los efectos de la apelación son tradicionalmente dos: el efecto devolutivo y el suspensivo. Por efecto devolutivo se entiende, a pesar del error en que pueda hacer incurrir las palabras, la remisión del fallo apelado al superior, que está llamado en el orden de la ley a conocer de él. No hay propiamente devolución, sino envío para la revisión. La jurisdicción se desplaza en la especie concreta del juez apelado al juez que debe intervenir en la instancia superior. El efecto devolutivo se descompone en una serie de manifestaciones particulares de especial importancia, que es menester enumerar: a. La sumisión al superior hace cesar los poderes del juez, que queda, según se dice en el lenguaje del foro, desprendido o desasido, como se dice en Chile, de la jurisdicción. Si este precepto fuera infringido, el juez incurre en atentado o innovación. B. El superior asume la facultad plena de la revocación de la sentencia recurrida, dentro de los límites del recurso. Sus poderes consisten en la posibilidad de confirmar íntegramente el fallo, de confirmarlo en una parte y revocarlo en otra, y de revocarlo íntegramente. Y C. La facultad se hace también extensiva a la posibilidad de declarar improcedente el recurso en los casos en que se haya otorgado por él inferior, no obsta a esto la conformidad expresa o tácita que haya podido prestar el demandado al otorgamiento de la apelación. El orden de las apelaciones y de las instancias pertenecen al sistema de la ley y no a la voluntad de las partes. Estas no pueden crear recursos en los casos en que la ley los niega. Sin embargo, tan amplios poderes tienen dos limitaciones fundamentales. La primera es la prohibición
de la reformatio imperjus. La segunda es la derivada del principio denominado de la personalidad de la apelación. La reformatium imperjus. La reforma en perjuicio, reformatio imperjus, consiste en una prohibición al juez superior de empeorar la situación del apelante en los casos que no ha mediado recurso de su adversario. Personalidad de la apelación. En cuanto al principio llamado de la personalidad de la apelación, no es sino otra forma particular de las mismas normas generales que ya han sido expuestas. Efecto suspensivo de la apelación. En cuanto al efecto suspensivo de la apelación, consiste el enervamiento provisional de los efectos de la sentencia. Una vez introducido el recurso de apelación, interpuesto el recurso, no solo se opera el envío al superior para la revisión de la sentencia, sino que también como complemento necesario, sus efectos quedan detenidos según el precepto clásico appellatione pendente igin innovando. El recurso de nulidad. Definición y elementos. El recurso de nulidad es un medio de impugnación dado a la parte perjudicada por un error de procedimiento para obtener su reparación. En el lenguaje del derecho procesal, el vocablo nulidad menciona indistintamente el error, acto nulo, como sinónimo de acto equivocado. Los efectos de error son sentencia nula como sentencia privada de eficacia. El medio de impugnación, recurso de nulidad, y el resultado de la impugnación, anulación de la sentencia o sentencia anulada. Caracteres genéricos y específicos. Por la razón que acabo de exponer, la teoría de la nulidad es de carácter general a todo el derecho y no particular a una de sus ramas. Pero también, por las razones anticipadas, se comprende que una vez admitidas ciertas nociones que forman la base de toda concepción acerca de la nulidad, comunes a todos los campos del derecho, las soluciones se desvían y se hacen específicas, particulares a cada una de las ramas del orden jurídico. Formas de la impugnación. La nulidad puede producirse durante el transcurso del juicio, mientras los actos procesales se van cumpliendo o en la sentencia misma. Impugnación. Mediante el recurso de reposición. Los recursos otorgados para provocar la declaración de nulidad son en nuestro derecho la reposición, la apelación, el recurso ordinario de nulidad y el recurso extraordinario de nulidad notoria. Buenas tardes, el día de hoy a mí me tocó realizar el resumen del tema de la cosa juzgada. Voy a darles una definición corta de lo que es la cosa juzgada. Dice que la cosa juzgada es la autoridad y la eficacia de una sentencia judicial cuando no existe contra ella otros medios de impugnación que le permitan poder modificar esa sentencia. La cosa juzgada como autoridad es una forma que tiene calidad, un atributo propio del fallo que emana de un órgano jurisdiccional como ha adquirido un carácter definitivo. La cosa juzgada también es eficacia.
Esa medida de resumen de 3 posibilidades, y que sería la inimputabilidad, inmutabilidad y la coercibilidad. La cosa juzgada, es inimpugnable en cuanto la ley impide todo ataque ulterior tendiente a obtener la rebelión de la misma materia. La inmodificabilidad de la sentencia consiste en que en ningún caso, de oficio o a petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos de una sentencia pasada de cosa juzgada. Como punto número 3 tenemos a la coercibilidad. Consiste en la eventualidad de la ejecución forzosa. Esto lo vamos a exponer en su momento. La coercibilidad es una consecuencia de la sentencia de condena de cosa juzgada, pero esa consecuencia no significa que toda la sentencia de condena se ejecute, sino que toda sentencia de condena es susceptible de ejecución si el acreedor lo pide, solo si el acreedor lo pide. También tenemos unos problemas de la cosa juzgada. Los puntos principales que vamos a abordar en la materia de cosa juzgada son fundamentalmente 2: el de su naturaleza y el de los límites. Todas estas interpretaciones que han dado lugar a una masa de doctrina extraordinaria no procuran explicar la esencia de la cosa juzgada, sino dar su justificación. Hay límites también en la cosa juzgada. El fenómeno al que se le sigue llamando con los vocablos latinos actio y judicati, y que de tal no se conserva el nombre, ya que tal actio no existe en el derecho moderno, consiste en un tema de la ejecución. Ese tema es uno de los aspectos esenciales de la eficacia del proceso. El segundo de los aspectos es la irreversibilidad de la sentencia. Se resuelve en una defensa que impide renovar el mismo debate en un futuro. El tercero de esos aspectos es la inmodificabilidad. No atañe el proceso ulterino, sino al deber de abstención de los órganos del poder público, sean o no jurisdiccionales. La naturaleza de la cosa juzgada, se dice que habitualmente la cosa juzgada es una institución de razón natural o de derecho natural, impuesto por una esencia del mismo derecho y sin el cual ésta sería ilusorio. Sin el de la incertidumbre reinaría en las relaciones sociales, y en el caos y en el desorden sería lo habitual, en los fenómenos jurídicos. El concepto de cosa juzgada existe en nuestro país y se le ha denominado en toda la historia del derecho, ni en la actualidad rige en forma igual que también en todos los países, y ni siquiera se puede afirmar que exista un concepto único que rija en todas las ramas del derecho procesal. La cosa juzgada, en resumen, es una exigencia política y no propiamente jurídica. No es de razón natural, sino de exigencia práctica. Sin embargo, como ya se ha anticipado, la evolución legislativa es cada día más acentuada hacia una marcha rápidamente acelerada en busca de una sentencia que decida de una vez por todas y en forma definitiva un conflicto pendiente. La doctrina de la ficción verbal, verdad, busca que la cosa juzgada una justificación de carácter política apoyada en la necesidad de prestigiar definitivamente la autoridad de una jurisdicción. Pero la interpretación se dice que es excesiva
por cuanto preside de la gran cantidad de casos en los cuales la sentencia no constituye una ficción de la verdad, sino de la verdad real. La cosa juzgada y el proceso, digamos que es el fin, como les dije anteriormente, es el fin del proceso. Este apunta hacia la cosa juzgada como su fin natural. Los fines del proceso no se logran por este en sí mismo, que sería un medio, sino por medio de la cosa juzgada. Este proceso y cosa juzgada existe la relación entre medio y fin, entre el destino final del derecho de obtener justicia, la paz, la seguridad en la convivencia y el instrumento idóneo para obtenerlos. Sin el proceso no habría cosa juzgada, pero sin cosa juzgada no hay proceso llegado a su fin. La cosa juzgada es el atributo de la jurisdicción. Ninguna otra autoridad del orden jurídico tiene la virtud de reunir los caracteres, que sería la irreversibilidad, la inmutabilidad y la coercibilidad. Ni la legislación ni la administración pueden expedir actos con estas modalidades anteriormente ya mencionadas, ya que por su propia naturaleza las leyes se derogan con otras leyes y los actos administrativos se revocan o se modifican con otros actos. Vamos a hablar un poco sobre la cosa juzgada y el derecho. La cosa juzgada integra el orden jurídico en sentido normativo, en grado de generalidades del creciente. La Constitución se desarrolla en legislación. La legislación se desarrolla en la cosa juzgada. Esta es, como se ha dicho, no solo la ley del caso concreto, sino la justicia prometida en la Constitución. El derecho de la cosa juzgada, hemos sostenido, no es un derecho meramente declarado. Siempre existe entre ellos el derecho de la ley y el derecho de una sentencia, un cúmulo de diferencias que hacen de que sean muy distintas de una de la otra. El derecho de la cosa juzgada es el derecho logrado a través de un proceso. ¿Qué quiere decir esto? En experiencia jurídica, logrado es a través de un largo procedimiento en los cuales se puede naufragar en el derecho aparentemente muy seguro y triunfar en el derecho aparentemente más menguado. Esta conclusión no es aséptica del derecho, sino todo lo contrario. No pertenece a la fenomenología, sino a la ontología, que ha sido en todos los tiempos y lo es en todos los lugares. La extensión de la cosa juzgada. La sentencia pasada de cosa juzgada tiene, como se ha visto, sus atributos de irreversibilidad y de inmutabilidad. Pero ¿quiénes no pueden decir la revisión de la sentencia y qué parte de la sentencia es lo que no se puede mudar? Estas preguntas constituyen el tema de los límites de la cosa juzgada, como se explicó anteriormente. La eficacia de la cosa juzgada es un sentido subjetivo. Muchas gracias. Hola, me presento. Mi nombre es Kenia Fernanda Hidalgo Villatoro. En esta tarde voy a explicar los últimos dos temas, que es la ejecución y la tutela. Y voy a iniciar con la ejecución. Comenzaremos con el vocablo que nos da una definición, el cual alude a una acción y un efecto de ejecutar. Este trata de llegar a realizar o cumplir o satisfacer a una realidad y llegar a un hecho. Ya en el lenguaje jurídico, se habla de las ejecuciones de las obligaciones para referirse a la acción mediante el cual el deudor cumple con lo que debe, dando
o haciendo o omitiendo alguna cosa. Esta es de una forma voluntaria. Normalmente en el derecho es espontáneo. Ya, cuando la cosa cambia a una ejecución forzada, adquiere es todo lo contrario a la voluntaria. Es donde el deudor no satisface sus obligaciones. Entonces, el obligado, o sea, el acreedor debe recurrir a un órgano jurisdiccional. Estos proceden entonces coercitivamente acudiendo a la coacción. Este procedimiento se denomina en estas circunstancias ejecución forzada, por oposición a la ejecución voluntaria. Como las sentencias declarativas y constitutivas no imponen el dar o hacer o omitir algo, viene a resultar así una ejecución forzada o simplemente una ejecución. El procedimiento es dirigido a asegurar la eficacia, se da la sentencia y ésta se cumple. Entonces, a partir de este tema vamos a entrar o abordar a la sentencia y su ejecución. Hasta el momento ya es la cosa juzgada. Es jurídicamente imposible. Es una esfera ajena y su transformación material para dar la satisfacción de los intereses a quien ha sido declarado triunfador en la sentencia. La ejecución resulta ser el desarrollo que se viene exponiendo en este libro. Es la parte final del largo proceso que atraviesan las partes para llegar a la última, a la parte final, que es la sentencia. El proceso consiste en saber, querer y obrar. Corresponde al último tramo. En el proceso judicial también se comienza por saber los hechos y el derecho mediante el contradictorio de ambas partes y por obra del juez. El procedimiento de los particulares de la ejecución en su conjunto se hallan encaminados más hacia el obrar que al decidir. El derecho entra en un contacto con la vida y de tal manera que su reflejo exterior percibe mediante transformaciones de las cosas. Es decir, si la sentencia dice en demoler, entonces se demuele el muro. Si la condena es en entregar inmuebles, y entonces se aleja a las personas quienes lo ocupan. Si la condena es en pagar una suma de dinero y no tiene cómo pagarlo, entonces lo embargan de sus cosas y se venden, para que de esta manera encuentren la forma de pagar y se haga cumplir o ejecutar la sentencia. Sin más invadir este tema y abordarlo tanto, con unas simples palabras sería: a partir de este instante cesan las palabras y comienzan los hechos. En su jurisdicción, esta constituye en un derecho de petición ante una autoridad, sino una manifestación pública de derecho de propiedad. El deudor constituye una garantía común de todos sus acreedores y esta garantía solo se puede hacer efectiva a merced de la actividad de jurisdicción. No subsisten, decíamos, salvo excepciones de muy escasa significación, de forma de ejecución privada. Existen las ejecuciones individuales y colectivas. Las individuales son de carácter singular. Es promovida por un deudor contra otro deudor. Y las colectivas se promueve en conjunto de acreedores contra un deudor. Regresando al tema de la ejecución forzada, tiene presupuestos. Son aplicables en las índoles de ejecución forzada, pero existen también presupuestos propios de esta, el cual están el título de ejecución, una acción ejecutiva y un patrimonio ejecutable. Iniciaremos con el título ejecutivo. Para que el título ejecutivo sea tal, se sostiene al menester de la reunión de dos elementos. Por un lado, la existencia de la declaración de la obligación que la ejecución tiende a satisfacer, y por otro, la orden de ejecución. El derecho positivo de nuestro país, el concepto de título ejecutivo es indistintivamente un concepto de derecho material y un concepto de derecho instrumental. Lo normal es que ambos conceptos coincidan y que el titular de un derecho tenga un poder en documento que lo justifique, es decir, tenga
el documento en físico y este tenga sustento para alguna oportunidad. La acción ejecutiva, cada especie de título tiene normalmente una forma de propio proceso. Sin embargo, todos ellos comienzan por el requerimiento del acreedor formulado al juez competente. No hay normalmente, decíamos, en nuestro derecho requerimiento directo a los órganos auxiliares de la jurisdicción. El juez califica el título ejecutivo y deniega los petitores si considera el título inhábil y accede a él si el título es idóneo. Esto ocurre aún sin oposición del ejecutado. A partir de ese momento, los órganos auxiliares toman providencias cautelares que corresponden con arreglo de índole de ejecución, y los actos de coacción tienen normalmente en esa etapa un carácter meramente preventivo. Ya en el patrimonio ejecutable constituye un precepto de ejecución forzada en el sentido que sin la coerción se hace difícilmente concedible. Ahora vamos a entrar con el último tema del libro, que es la tutela. La tutela jurídica, en cuanto a efectividad del goce de los derechos, supone la vigencia de todos los valores jurídicos armoniosamente combinados entre sí. Este tiene un proceso y una conducta, y no hay actos jurídicos neutros, como se les ha llamado, los actos jurídicamente permitidos y jurídicamente prohibidos. Los actos jurídicamente impuestos son actos jurídicamente permitidos, con arreglo a la proposición que se formulara más adelante, sin facultad de omitirlos. Es claro que la conducta de toda oposición es posible, incluso la omisión de cumplimiento del deber. Pero es esa omisión antijurídica, vale decir, contraria a la norma que determina la conducta y como tal, impone la faculta a otros a sancionar lo omiso. Esta facultad requiere la sanción de origen del proceso. El proceso constituye una conducta determinada en la forma para el caso de omisión de la conducta impuesta o de realización de la conducta prohibida. En otra norma, en otras palabras, la obligar a la gente a una acción o una omisión, soportar consecuencias de su acción o de su omisión. El derecho puede y suele realizarse sin el proceso. Se le llama realización espontánea del derecho a la conducta cumplida dentro de lo jurídicamente permitido. Sea impuesto o no, la realización coactiva de la conducta lograda por el medio del proceso. En este último término, la realidad de la tutela jurídica consiste en que en lugar geográfico determinado y en un momento jurídico determinado existan jueces independientes, revestidos de autoridad y responsables de sus actos, capaces de dar la razón a quienes ellos creen sinceramente que la tienen, y que las autoridades encargadas de respetar y ejecutar las sentencias judiciales la respeten y ejecuten positivamente. Entonces, este ha sido todo por mi parte. Fueron los dos últimos temas del libro. Muchas gracias.